Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la sesión 2 de este seminario de estadística, preparado para estudiantes de licenciatura en su asignatura de métodos de investigación cuantitativa. Como actividad número 1, se aplicó al grupo una técnica llamada RAPRP, que significa respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior, y que consiste en construir conceptos en 3 momentos, representados por una pregunta del docente como punto de partida, una primera respuesta llamada anterior, donde los estudiantes tratan de elaborar un significado con la etimología de la propia palabra, y al final se les presenta una respuesta técnica o más adecuada denominada respuesta posterior. Se les preguntó primeramente qué relacionaban o entendían fuera de lo que son las matemáticas con las siguientes palabras. Medida de tendencia central, la cual el alumno la conceptualiza con mediciones de datos que llevan a una tendencia o inclinación hacia el centro de los mismos. Media, supieron que es un sinónimo de sacar un promedio y que se obtiene de la suma de todos los valores obtenidos divididos entre el total de datos. La mediana, se les dificultó llegar a una concepción abstracta, pero se les apoyó en compararlo con 3 hermanas, donde tenemos la más grande, la menor y la mediana o la de en medio, concluyendo entre todos de que la mediana en estadística es el valor o dato de en medio en nuestro conjunto una vez ordenado. El concepto de moda fue muy fácil de representar con lo que la gente usa al vestir, por ejemplo, tenis rojos, una gorra, etc. En estadística, es exactamente el número que más se repite en un conjunto de datos. Por otro lado, y siguiendo con la técnica RAPRP, el grupo definió coloquialmente las principales medidas de dispersión en la estadística. Primeramente acordando que dispersión viene de disperso o separado. Rango viene de los extremos, o sea, el dato mayor y el dato menor en un conjunto de ellos. La varianza fue un concepto que no se pudo resolver mediante la técnica de respuesta anterior y realmente es difícil describir un cálculo que no aporta directamente a un estudio estadístico, ya que nos entrega unidades al cuadrado. Sin embargo, se les introdujo a que su valor define qué tan abierta o cerrada está una gráfica de estilo campana de Gauss, lo que representa qué tan lejos pueden llegar a estar los datos de un estudio con respecto a la media. Por último, la desviación estándar fue parcialmente comprendida entre ellos como qué tanto se separan los datos entre sí, para lo cual se les complementó que es qué tanto se separan los datos respecto a la media, y la fórmula se les explicará en la siguiente diapositiva. Como respuesta posterior, se les presentaron los conceptos encontrados en el sitio web economipedia.com que dicen: media aritmética es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos, calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. Su fórmula es media aritmética es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xi, dividido entre n, que es el total de los valores. X a la i viene siendo cada una de las x, cada uno de los datos obtenidos, por lo que esta fórmula también se puede usar como el valor 1 más el valor 2 más el valor 3 hasta el valor n dividido entre el número total de nuestra muestra o población. Por otro lado, la mediana es un estadístico de posición central que parte la distribución en dos, es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado que de otro, después de ordenarlos de menor a mayor o mayor a menor. En caso de muestreos pares, la mediana será el promedio entre los dos valores centrales. La moda es el valor que más se repite en una muestra estadística o población. Complementamos esta información diciendo que un estudio puede ser bimodal, trimodal o multimodal. Esto es cuando existen 2, 3 o más valores que contengan el mismo número de frecuencias, o sea, que se repitieron el mismo número de veces y fue el número mayor de veces que se obtuvo un dato.
Rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o muestra estadística, por lo que su fórmula es R, que es rango, es igual a max x, o sea la x de mayor valor, menos min x, la x de menor valor. Esta diferencia, esta resta, nos va a dar como resultado el rango. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Su fórmula es sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de, abro paréntesis, x a la i menos x barrita, que sería el promedio, que algunos autores lo manejan con la letra griega mu, cerramos paréntesis y esto al cuadrado, dividido entre n si se trata de un estudio poblacional o n-1 en el caso de que sea una muestra. Explicando esta fórmula tenemos que vamos a sacar primero cada dato obtenido, le vamos a estar restando la media anteriormente calculada y cada uno de estos valores se va a elevar al cuadrado. Posteriormente todos estos valores se suman y esta sumatoria es la que se va a dividir entre n si tenemos el total de la población en estudio o n-1 si estamos hablando de una muestra. La desviación típica o desviación estándar ofrece información de la dispersión respecto a la media y su fórmula es muy similar a la varianza. Básicamente se le sacó raíz cuadrada a cada uno de los lados de la igualdad y tenemos que sigma es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, abro paréntesis, x de i, o sea cada dato, menos x barrita, que es el promedio, cada uno de estos cálculos de esta diferencia elevada al cuadrado y su suma total dividida entre n si se trata de la población o n-1 si se trata de una muestra. Una vez obteniendo la varianza, la desviación estándar es simplemente sacarle raíz cuadrada a ese resultado. Como actividad número 2, se les manejó un caso práctico como ejemplo. Se realizó un estudio sobre el costo de una sesión de 60 minutos con diferentes psicólogos de la ciudad de Tecate, obteniéndose los siguientes datos cuyas cifras son en moneda nacional: 500, 600, 620, 500, datos que se les mostraron a través de un videoproyector y se les solicitó al final analizar la información y encontrar las medidas de tendencia central y de dispersión de este estudio, que por supuesto estamos aún con datos no agrupados. Lo primero que hicimos fue ordenar nuestros datos como lo mostramos en la tabla del lado derecho: 370 pesos, 420, 450, etcétera, hasta llegar a 1200, que es el valor más alto. Calculamos la media aritmética presentando la fórmula y haciendo la sumatoria de todos estos valores: 370 más 420 más 450, etcétera, más 890 más 1200, que nos dio la cantidad de 12.270, y dividimos entre nuestra n, que eran 20 valores, dándonos un resultado en la calculadora de 613 pesos con 50 centavos. Como tuvimos un ejemplo con número par de datos, la mediana la tuvimos que calcular entre los dos valores del medio, señalados en esta línea azul como 500 y 550, los cuales sumamos y nos dio 1050 como resultado. Dividimos entre 2 y tuvimos que la mediana eran 525 pesos. Por último, en forma visual encontramos la moda. El valor que más se repetía fue 500, que se repitió 5 veces. Así obtuvimos nuestros valores de tendencia central en una forma rápida. Para calcular los valores de nuestra dispersión, ampliamos la tabla con los siguientes conceptos. Ya teníamos x de i, que era cada uno de nuestros valores ordenados de menor a mayor, e hicimos x subíndice i menos el promedio de cada uno de estos. Ejemplo, 370 menos nuestro promedio calculado, que había sido 613.50, lo cual nos dio 243.50. Hicimos cada uno de estos cálculos completando la segunda columna de nuestra tabla
y posteriormente hicimos una tercera columna donde cada valor obtenido en la segunda lo elevábamos al cuadrado, teniendo en el primer dato 59.292.25, etcétera, hasta llegar a 1200, que restado a la media nos dio 586, y esto elevado al cuadrado nos dio 343.982.25. Finalmente sumamos todos estos valores al cuadrado, que nos da lo que nos muestra en la parte inferior derecha, 745.455, lo cual tuvimos que dividir entre 20 menos 1, nuestra n menos 1, porque dijimos que el ejercicio era una muestra. Este valor nos dio 39.234.47 pesos al cuadrado, que fue en lo que hicimos mucho énfasis, de que este valor a lo mejor no nos da una idea de para qué nos sirve. La desviación estándar la podemos calcular volviendo a hacerlo de la tablita o directamente sacando la raíz cuadrada de nuestra varianza encontrada, lo que nos da 198.07 pesos. Básicamente este dato nos dice que del 613.50, que es nuestra media, le restamos nuestra desviación estándar, y del 613.50 sumada la desviación estándar, cálculos que lo voy a redondear a 200 para resolverlo rápido, pero estaríamos hablando de alrededor de 413 pesos hasta 813 pesos. En ese rango está el 70%, 80% de nuestros datos. Por último, se les dejó como una actividad extra clase lo siguiente: practicar un muestreo real. Se dividieron 3 equipos en el grupo del seminario, donde el equipo 1 va a consultar entre 16 y 20 psicólogos del estado para averiguar sus costos por sesión de 1 hora real. El equipo 2 va a consultar la misma cantidad de psicólogos en el estado para averiguar cuántas sesiones atienden en estimado a la semana. Por último, el equipo 3 se les envió a acudir a un supermercado y preguntar el costo de su mandado de la lista del súper entre 16 a 20 personas. Todo esto para hacer estudios de datos no agrupados. No queda más que agradecer su atención a este video y recomendarles seguir con la sesión 3, donde haremos estudios similares pero para datos agrupados.